Estimados estudiantes, les saludo nuevamente para adentrarnos en este tercer tema del módulo La misión de la Iglesia. Eh, Vamos a estar abordando el cómo de la misión. Nos recuerdo que estamos respondiendo a una serie de interrogantes para definir la misión de la Iglesia. Eh, Como primer tema vimos el qué de la misión, ¿verdad? Establecimos que la misión no comienza ni es primeramente una idea de la iglesia, ¿no? Como si a ella se le hubiera ocurrido. Necesitamos afirmar esta convicción de que la misión nace en Dios, es primeramente la misión de Dios, ¿verdad? Es la misión del Dios que envía, del Dios que se ha propuesto a redimir su mundo, su creación, su humanidad, ¿no? Y es por eso que ha comenzado su plan redentor desde hace muchos tiempo atrás, desde antes, dice incluso Pablo, de la fundación del mundo, él preparó este plan perfecto. Y vemos cómo él es el Dios que ha estado trabajando y toda su misión y su historia de la misión, de su misión, ha quedado fielmente testificada en las Escrituras, ¿verdad? En la Biblia. Nuestros 66 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, son el testimonio claro del Dios de la misión y de la misión de Dios. La Biblia es un texto misionero, toda la Biblia, todas las historias, ¿verdad? No meramente textos aislados por allí, sino toda la Biblia es un texto que nos habla acerca de la misión de Dios. En este sentido, la iglesia entonces, eh, vimos que en el segundo tema, es meramente el agente de la misión de Dios, ¿verdad? Es el instrumento, es aquella que ha sido enviada, luego que el Padre ha enviado a su Hijo, luego que el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo, luego que este Dios Trino ha enviado a la iglesia, ¿verdad? Así como mi Padre me envió, así yo los envío. Y es ahí donde el Padre, donde el Hijo y el Espíritu Santo envían a la iglesia para realizar la misión. Y ahora la iglesia es agente de la misión. La iglesia ahora es instrumento de la misión de Dios. Ahora la iglesia es la que está encargada de la misión de Dios y la lleva a cabo. Entonces, en ese sentido, yo, la iglesia, somos los que hacemos la misión de Dios, ¿no? Entonces, tercera pregunta, ¿cómo de la misión? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y esa es la pregunta que vamos a responder en este tercer tema. Lo que primero quiero hacer es establecer que la misión, ¿verdad? Entonces, como la iglesia hace la misión de Dios, en este sentido la iglesia lo hace a la manera, o lo debe de hacer a la manera de Dios, ¿verdad? A la manera de Jesús, pues la misión de la iglesia es una extensión de la misión de Jesús. Entonces vamos a establecer esto, el texto, la base, ¿verdad? Y también vamos a definir de qué forma podemos realizarla entonces, según Jesús la ha llevado a cabo. Vamos a tratar el de definir, ¿verdad?, de qué forma tan completa podemos realizarla, de qué forma tan integral podemos realizarla. Y tercero, vamos a también a darnos consejos para que podamos nosotros tener una idea o ideas claras de cómo podemos continuar realizando la misión y sobre todo invitando al compromiso, ¿no?, a la iglesia local para que se una a la misión de Dios. Así que lo que primeramente hacemos entonces es a ver que lo hacemos como Jesús, ¿no? Lo hacemos a la misión, a la manera de Jesús, de forma integral y comprometida, ¿no? Así hacemos la misión de Dios. Repito, de forma integral y comprometida. Así realiza la iglesia local la misión. Así. Cabe destacar antes que desde el Génesis vemos a un Dios que se ocupa del ser humano de forma completa, de forma integral. Esto no es nuevo. Jesús está repitiendo lo que él sabe, lo que él ha visto de su Padre, lo que él sabe que ha sido siempre un Dios que se ha ocupado de las necesidades en todas las dimensiones de lo que es el ser humano y ha suplido todas esas necesidades. No es un Dios que fragmenta al ser humano y solamente se encarga de un área y las demás las descuida. No, ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios que siempre está preocupado por el todo del hombre. ¿Sí? Quedando, una vez que hemos establecido esto, vamos viendo cómo desde la creación Dios se ha ocupado de todas las necesidades, ¿verdad?
un evento también muy significativo en la historia de la misión de Dios es el Éxodo, ¿no? Y esa gran liberación que básicamente forma el modelo de la redención en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que en esa redención y en esa misión de Dios de redimir a su pueblo ahí en el Éxodo, vemos que también Dios cómo es que se ocupó de todas las áreas de su pueblo, no solamente espiritualmente al liberarlos de la idolatría, de Egipto, sino además de esto, de manera social también, pues recuerda que eran esclavos y no tenían la forma ellos de generar riquezas, ¿verdad? Sin embargo, Él les proveyó su propia tierra, sus propios recursos, de tal manera que cada israelita pudiera tener los recursos materiales para poder prosperar, ¿verdad? Económicamente, por supuesto, se acuerda que salieron con riquezas, ¿verdad? Los egipcios les dieron riquezas para, y ellos tuvieron recursos económicos también para que pudieran salir no con las manos vacías, ¿no? Políticamente, por supuesto, también en el sentido de que estaban bajo un imperio, un gobierno antidios, idólatra, un faraón, ¿verdad? Y obviamente pasan a estar bajo la soberanía de Dios y con unas leyes justas en este sentido. Nosotros podemos hablar de una misión integral que Dios ya está realizando allí. Siempre el Dios bíblico ha sido un Dios que se ocupa de todas las necesidades. No es de extrañarnos entonces que cuando vemos la misión de Jesús de cerca y cuando Él se manifiesta y se revela para llevar a cabo la misión que el Padre le encomendó de redimir a la humanidad y está haciendo la misión de su Padre, no es de extrañarnos que los evangelistas nos registran que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando, ¿verdad? Proclamación, las buenas nuevas del reino y sanando, ¿verdad? Servicio, toda enfermedad y dolencia entre la gente. Esta síntesis que nos presenta Mateo del ministerio de Jesús y de la misma forma lo hacen los demás evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, nos está diciendo precisamente esto y nos está confirmando el cómo de la misión, cómo lo hizo Jesús, porque como lo hizo Jesús, entonces necesitamos seguir haciéndolo. La iglesia local necesita hacer la misión a la manera de Jesús. Recuerde que estamos respondiendo el cómo de la misión de la iglesia local. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de forma a la forma de Jesús, ¿sí? Así como Jesús lo hacía. Mire qué áreas cubría Jesús: enseñanza, proclamación y servicio. Un servicio que incluía una serie de necesidades que estaban siendo suplidas durante el ministerio de Jesús, ¿no? Y nosotros vimos esto, ¿verdad? Claramente damos un repaso a todos los libros de de los evangelios y nos damos cuenta y estamos viendo un Jesús que está realizando una misión integral, ¿no? Una misión completa, que siempre está dando de comer, que está sanando el cuerpo, que está sanando el alma, ¿verdad? Una de sus prioridades sin duda, que está perdonando pecados, está dando vida eterna, pero también se está ocupando de las necesidades de el ser humano, no solamente un área, sino de todas las áreas de su vida, ¿no? Lo mismo resume en el 9 capítulo 9 versículo 35 hace lo mismo. Mateo dice, recorría Jesús todas las sinagogas y aldeas, enseñando en las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Otra vez, igual, ¿verdad? Vemos a un Jesús que está supliendo todas las áreas de la vida del ser humano. En este sentido, es por eso que podemos afirmar que la misión de la iglesia es la extensión de la misión de Jesús. Hacemos lo que Jesús estaba haciendo, a la manera de Jesús. Él atendió en sus necesidades al hombre total, formado por cuerpo, alma y espíritu. Y esta perspectiva tiene que tener la iglesia local a la hora de hacer misión, siempre que está haciendo misión, ¿no? Lo hace pensando en las necesidades completas del ser humano, no solamente enfocado en una sola área y abandonando las demás o ignorando las demás áreas de necesidad del ser humano. ¿Ok? En este sentido, afirmamos una vez más que el pensamiento bíblico, como lo dije al principio, siempre es integral, siempre es la preocupación, es por todo el hombre, por todo el ser humano, en todas sus dimensiones y en todas sus necesidades. Visto esto, ahora a continuación,
vamos a estar viendo algunas definiciones, ¿verdad? Que algunos misionólogos describen acerca de este concepto y de esta misión completa, de esta misión integral que que Jesús viene realizando y que ahora la iglesia tiene que tener en cuenta para realizar una misión a la manera de Jesús. Porque estamos eh, eh, respondiendo a la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? El cómo de la misión. Entonces, los presento algunas definiciones que este teólogo misionólogo Vicente Vieira acerca de la misión integral, así le han llamado, ¿verdad? A esta eh, preocupación porque la iglesia realice una misión completa a la manera de Jesús. Mire lo que dice él. La misión integral es la acción evangelizadora discipuladora. Noten estas dos palabras importantes, evangelizadora y discipuladora, ¿verdad? Eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Evangeliza y discipula. Recuerde que la evangelización tiene como fin último el discipulado, hacer discípulos, ¿verdad? De todas las naciones. Eso ya quedó establecido. Eso es lo que hace la iglesia, ¿verdad? Todo evangelismo tiene que llevar a hacer discípulos. Esa debe ser la meta, ¿verdad? Final, hacer discípulos, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? Es la acción entonces evangelizadora y discipuladora del cristianismo que atiende al ser total del hombre. Y otra vez menciona estas áreas, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, con el amor perdonador y justificador de Jesucristo y su liderazgo en la vida diaria, ¿no? Entonces, la iglesia manifiesta así su misión, ¿no? Tomando en cuenta todas las áreas del ser humano. Segundo, la misión integral de la iglesia cristiana busca que los principios éticos del Evangelio del Reino de Dios sean rectores en la vida personal del discípulo y en su relación social, a fin de que viva en obediencia a Dios y ejerza una influencia activa que transforme su entorno. Es, en definitiva, un servicio con el Evangelio de Jesucristo al hombre total en su condición de individuo y de ente social. ¿Qué está diciendo? Que la misión que realizamos, yo como iglesia local, yo como miembro activo de la iglesia local, estoy viviendo los principios del reino de Dios, los valores del reino de Dios, es decir, la justicia, la santidad, es decir, la integridad moral, ética, ¿verdad? Que los mandamientos del Señor, el amor, la misericordia, son una convicción de nosotros y los vivimos y los expresamos, no solamente de forma individual, sino también de forma comunitaria, colectiva, es decir, que tiene una expresión no solamente en mis acciones, en mi manera de pensar, de ser, de actuar, sino que éstas se proyectan hacia afuera, ¿verdad? Me preocupo de no solamente del ser humano en toda repito, en ciertas necesidades, sino que en todo lo que él es como persona, como alguien que está integrado en una comunidad, en una sociedad. Por lo tanto, entonces mi servicio, ¿verdad? Con el Evangelio, llega a todas las necesidades de esa persona, ¿no? No solamente me ocupo de su vida espiritual, no solamente le predico el Evangelio, sino además de esto, ¿qué otras necesidades tiene que yo puedo suplirle, que la iglesia puede suplirle? No tiene comida, no tiene ropa para vestir, no tiene calzado, no tiene una casa, no tiene trabajo, no tiene, ¿verdad? Está enfermo, no tiene medicinas. ¿Qué otras áreas? Porque el evangelio, cuando lo presentamos, el evangelio se debe ocupar de todas las áreas de la vida del ser humano, ¿sí? Y la iglesia tiene que estar enfocada y lista con esto, ¿no? Eso es lo que está diciéndonos Vieira. Se orienta a la restauración de la vida humana, mire, a la vida humana en todas sus dimensiones, ¿sí? En su relación con Dios. Esto me gusta. Note esto. El evangelio, cuando la iglesia lo presenta completo, entonces este evangelio, ¿sí? Restaura la relación con Dios, consigo mismo, ¿sí? Con el prójimo y con la creación. ¿Se dan cuenta? Es una restauración o reconciliación integral, completa, ¿no? No solamente se queda allí, sino que avanza, ¿verdad? Avanza hasta que transforma su entorno social, ¿no? de aquella persona que es objeto de nuestra misión, ¿sí? Le pongo un ejemplo simple. Llegamos a una casa, conocemos a un hombre que ha estado metido en la drogadicción, en el alcohol, le presentamos el Evangelio.
¿verdad? Y no solamente el Evangelio, sino que una vez que él ha sido llamado a la fe, al arrepentimiento, ha aceptado al Señor, entonces, ¿qué más hacemos por él, no? Esa vida es transformada desde adentro, pero también empieza la transformación hacia afuera. Pero la iglesia es el instrumento de Dios para seguir sirviendo a esa persona de tal manera que esa persona pueda cambiar y ser transformado también en su entorno, ¿no? Entonces vemos si podemos aportarle, ayudarle con trabajo, que es una despensa, que mientras consigue trabajo y una vez que encuentra trabajo, empieza entonces a prosperar, ¿verdad? Ya en su casa, una casa que antes estaba sucia, desordenada, ahora él la empieza a limpiar, ahora esa persona comienza a limpiar su patio, ahora esa persona comienza, ¿verdad? Comienzan a haber cambios a esos niveles, ¿no? Ahora esa persona ya empieza a tener buen testimonio en la comunidad, ya todos se empiezan a dar cuenta y esa persona empieza a cambiar, no solamente de manera interna, sino ese cambio se nota en su estilo de vida, ¿verdad? En todas sus relaciones, no solamente con Dios, consigo mismo, sino con su prójimo. Ya no pelea con su prójimo, ya no discute con su prójimo, ya no es violento, ¿no? Y además de esto está restaurando su entorno también. Y la iglesia se ocupa también de eso y ayuda y apoya en esto también con su servicio, con su generosidad, de tal manera que haya una transformación completa e integral, que claramente es un proceso, pero nosotros no solamente vamos y dejamos el evangelio listo y que le vaya bien y a ver cómo le hace. ¿Qué más hacemos, verdad? ¿Cómo lo hacemos? En este sentido, recuerde, la misión integral se trata de esto. Ahora cito a este también misionólogo, René Padilla, y mire cómo él define la misión integral. Es cuando la iglesia se compromete a comunicar el evangelio mediante todo lo que es, hace y dice. ¿Sí? Note esto, todo lo que es, hace y dice. Es decir, que hay coherencia en lo que la iglesia es, en su carácter, en sus acciones y en sus palabras, ¿sí? No solo de labios, sino de hechos y en verdad, ¿sí? Si la iglesia dice, yo amo a mi prójimo, yo amo a mis vecinos, entonces la iglesia se ocupa por las necesidades, por ayudar también y por manifestar ese amor de labios, ¿verdad? Y que es una convicción, cómo manifestamos ese amor de forma concreta a la comunidad para que ella reciba el mensaje claro de que le amamos. Me estoy explicando con esto. Su propósito es encarnar los valores del reino de Dios y testificar del amor y la justicia revelados en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en función de la transformación de la vida humana en todas sus dimensiones, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Se da cuenta que tiene que ver con todas estas dimensiones, ¿no? No solamente vemos a la persona como un individuo, sino como un ente social, como alguien que está inmerso en una comunidad, que no está aislado, sino que al mismo tiempo que el ser humano está afectado por dentro, obviamente sus acciones, palabras, pensamientos están afectados por el pecado, por lo tanto todo se va a afectar a su alrededor, ¿no? Pero cuando el Evangelio llega, cuando la iglesia llega con una misión, entonces empieza una transformación individual, pero también interna, pero también externa, también a nivel comunitario. ¿Sí? La iglesia encarna los valores, es decir, los vive, ¿sí? Vive la justicia social, vive el amor, vive la misericordia y la expresa de forma clara en su generosidad y su acercamiento hacia estas personas que no solamente les implantamos el Evangelio, ¿verdad? Hablado, predicado, sino que con hechos y en verdad. Esto se refiere a de Padilla sin duda. Este otro misionólogo, mire, la misión integral, y esta palabrita ahí pues significa básicamente lo mismo, ¿verdad? Completa, algo completo, holístico. De la iglesia tiene que ver con áreas específicas de ministerio, ¿no? Hablando, Valdir, de los ministerios de la iglesia, ¿no? Dice la proclamación del Evangelio, la vivencia de una verdadera comunión, la práctica de una adoración profunda a Dios, el desarrollo de un proceso de discipulado y el servicio social para aliviar las múltiples necesidades de los empobrecidos. ¿Sí? Él se está refiriendo a una iglesia local que está pendiente de estas áreas de ministerio, ¿no? Que son 5 áreas de ministerio que nosotros también las hemos escuchado, las hemos oído, ¿verdad? Que está pendiente, que está
pendiente de estas áreas, ¿no? Que hay proclamación del Evangelio, que hay comunión, adoración, discipulado y servicio también hacia las personas en necesidad, ¿no? Eso él lo define como una misión integral. La misión integral implica tomar en serio el encargo de Jesucristo, mire, de proclamar todo el Evangelio, ¿sí? Todo el Evangelio. Eso me gusta. Recuerde que ya vimos Evangelio en esta mismos módulos, ¿verdad? En este diplomado. ¿Qué es el Evangelio? Vimos los elementos del Evangelio, ¿no? Es decir, un Evangelio completo, lo presentamos en la proclamación, pero incluye sus implicaciones espirituales, fíjese bien, solamente espirituales, ¿verdad? Liberación del pecado, de la culpa, liberación de demonios, de cadenas, ¿no? Del pecado, sino además implicaciones físicas, ¿sí? El hambre, la ropa, el vestido, ¿no? El calzado, o sea, todo lo que vemos ahí, la salud, sociopolíticas, ¿verdad? Es decir, cómo le está afectando él su entorno y cómo él está percibiendo su entorno y qué está haciendo para que la sociedad, ¿verdad? Para que el gobierno, él pueda no ser ahora de maldición o una carga, un estorbo, sino que pueda bendecir también a su sociedad, ¿no? Y agrega que la iglesia tiene un llamado a la adoración, evangelización y la responsabilidad social, ¿sí? Entonces la iglesia piensa en estas áreas, ¿no? Adoramos como iglesia local en todas nuestras expresiones que hacemos, ¿verdad? El culto, la Santa Cena, ¿no? Todo esto, cánticos, predicación, enseñanza, ¿verdad? Todo esto que estamos haciendo como iglesia. Pero también estamos unidas a la evangelización como un estilo de vida, una cultura en nosotros y nuestra responsabilidad social. Es decir, cómo estamos nosotros también supliendo las necesidades de las personas, ¿sí? No solamente espirituales, sino además físicas también, ¿no? Y económicas también, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos hecho dos cosas. Primero, estamos respondiendo, recuerde, a la pregunta, el cómo de la iglesia. Y lo primero que dijimos es que lo hacemos a la manera de Jesús, ¿verdad? A la manera en la que lo hace el Dios bíblico, que es un Dios que se ocupa y siempre se ha ocupado de todas las necesidades del ser humano en todas sus dimensiones espiritual, ¿verdad? Material, social, como una persona completa, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. No lo desintegramos, no lo fragmentamos al ser humano. No solamente salvamos almas, no, salvamos personas, ¿verdad? Eh, y velamos por el bienestar de toda la persona. En las posibilidades de la iglesia, y cuando hace misión, vela por suplir las necesidades integrales del ser humano. ¿Sí? Entonces, porque así lo hizo Jesús, ¿verdad? No solamente proclamó el Evangelio, lo enseñó, sino que además sanó, sirvió de muchas maneras, dio de comer a los pobres, ¿verdad? Suplió, ¿no? De muchas formas, ¿verdad? No solo alimento, comida, también necesidades emocionales, necesidades, este, espirituales, perdonó pecados, siempre veló por también la justicia social, ¿no? Entonces, a esto nos referimos, ¿sí? Lo hacemos de forma integral y así lo han definido los misionólogos, ¿no? Ellos le llaman misión integral, es decir, una misión completa que se encarga de ofrecer todo el evangelio y que este evangelio supla todas las necesidades del ser humano como una persona completa e integral. Así hacemos la misión. Por último, quiero dar algunos consejos, ¿verdad? Que nos ayudan y que nos sigan ayudando como iglesia local. ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué otras cosas podemos hacer? Eh, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer como iglesia local, como líderes de la iglesia local, necesitamos empapar a la iglesia de las necesidades reales, locales, transculturales. ¿A qué nos referimos con esto? Que la iglesia está despierta y con los ojos bien abiertos a las necesidades de su entorno, ¿no? ¿Qué está pasando en mi comunidad? ¿Cuáles son las necesidades de las personas que viven allí en mi comunidad, en mi pueblo, en mi calle, en mi colonia, ¿verdad? Ahí en el centro. ¿Cuáles son las necesidades? Tengo que estar abierto, ¿no?
ver, ¿verdad? Como Jesús le dijo a los discípulos, ver que los campos están blancos para la siega, que ya llegó el tiempo de la cosecha, que hay mucha cosecha que recoger, que veamos la necesidad y seamos movidos a la misericordia, ¿no? Entonces necesitamos ver primero la necesidad, ¿no? Ver la necesidad y una vez que hemos visto, entonces decimos, aquí hay necesidad, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Sí? Lo primero es ver la necesidad, cuáles son las situaciones sociales que vive en mi comunidad, ¿no? Hay violencia, ¿verdad? Drogadicción, hay alcoholismo, hay prostitución, hay niños abandonados, ¿qué hay, verdad? Hay hospitales alrededor donde hay gente que está desahuciada, que está con necesidades de alimento, de agua, de un consuelo, de esperanza, de qué más. Entonces yo me empapo de esas necesidades. A nivel mundial, ¿qué está pasando, verdad? La iglesia tiene que estar empapada de todo esto. ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio? ¿Qué ciudades, países no están siendo alcanzadas con el Evangelio, ¿no? La iglesia, y pongo como ejemplo esto, ¿no? La iglesia tiene que estar empapada de este conocimiento para que pueda saber que hay necesidad, que ahí está la necesidad y la iglesia es la encargada de suplir esas necesidades con el Evangelio, con todo el Evangelio, de tal manera que realice una misión integral. Entonces, empapar a la iglesia de las necesidades reales, locales primeramente. Transculturales nos referimos a verdad qué está pasando al otro lado, qué está pasando en mi otro estado, qué está pasando en el país, qué está pasando en otros países de América Latina, qué está pasando en otros continentes, qué está pasando en el mundo. La iglesia tiene que estar despierta y empapada de todo lo que está pasando, porque solamente así va entonces a decir, hay necesidad, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer o cómo vamos a manifestar, ¿no?, nuestro servicio en esas necesidades que ya hemos ubicado, ¿sí? Así que empapados bien de las necesidades de nuestro alrededor. ¿Cómo está mi vecino? ¿Qué está necesitando mi vecino? ¿Qué está necesitando mi familiar que no es cristiano? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué está pasando el amigo? ¿Qué está pasando en el trabajo, mis compañeros, en la escuela? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las necesidades, verdad? Necesitamos estar abiertos. Eso es un buen consejo para nosotros podamos definir entonces, y estar definiendo de qué forma entonces vamos a expresar esa misión integral. Segundo, hacer de cada miembro un misionero. Esto es un desafío muy grande, porque aquí ya se trata de el compromiso, ¿sí? No solamente lo hacemos de forma integral, sino comprometida, dijimos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de compromiso, ¿sí? De tal manera que cada miembro, ¿verdad? Pueda constituirse un misionero. ¿En qué sentido? No es un misionero que lo van a enviar a una ciudad, lo van a enviar a un país, porque a veces el concepto que tenemos. Y está bien, pero ampliémoslo más, porque realmente misioneros somos todos, enviados somos todos. Enviado es cada miembro de la iglesia. Toda persona que forma parte de la membresía de la iglesia, y ustedes ya vieron membresía, ya saben quién es un miembro activo de la iglesia y quién puede ser considerado un miembro activo de la iglesia. Entonces, eso significa que todo aquel que es considerado miembro activo de la iglesia local, entonces esa persona es un misionero, ¿sí? Es alguien que ha sido enviado a hacer y a realizar la misión de Dios desde su propio contexto, ¿no? Allí en su iglesia local, sumándose a los esfuerzos que la iglesia está haciendo. Es por eso que decimos que las congregaciones, ¿verdad?, misioneras surgirán cuando los líderes adiestren a la mayoría de los miembros para desarrollar su máximo potencia. La visión de misión debe estar al alcance de todos los miembros que proclaman todo el evangelio de parte de toda la iglesia a todo el mundo. En este sentido, hay un llamado al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Para que el liderazgo de la iglesia se encargue entonces de capacitar, de adiestrar. Muchas veces está la necesidad, pero la iglesia no sabe cómo. Muchas veces está, quiero predicar el evangelio, pero no sé cómo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se predica? Gracias a Dios por estos módulos, gracias a Dios por este diplomado, gracias a Dios por la iglesia y los líderes de estas congregaciones, ¿verdad? Que están siempre ocupados para que la iglesia y los miembros reciban capacitación. Y de eso estamos hablando. Así, porque es por eso que el compromiso se afianza, ¿no?
Cuando no solamente la iglesia está viendo la necesidad, sino que además tiene herramientas, le proporcionan herramientas para ser capacitados, de tal manera que los miembros desarrollen su máximo potencial, de tal manera que conozcan la visión de la iglesia, la misión, cuál es la misión de la iglesia. Entonces se desarrollan, ¿verdad?, estos aspectos de la iglesia, ¿no? Articulamos una visión, una misión de trabajo, valores y todo esto, y entonces la iglesia se comunican, los construye, se comunican, se empapan de ellos y entonces, ¿verdad? Con capacitación hacemos la misión. Así que buen trabajo este y buenas iniciativas que cada uno de ustedes estén comprometidos y estén avanzando en estas capacitaciones para que, otra vez, cada miembro sea un misionero, formando líderes siervos. Capacitación, ¿verdad? Y gracias a Dios porque está habiendo capacitación. Entonces, esto es fundamental, hacer de cada miembro un misionero, con compromiso, con capacitación, ¿verdad? Número tres, fijar la visión misionera en la iglesia local. Esto es fundamental, ¿verdad? Y mencionamos algo anteriormente. Cuando el pueblo de Dios establece metas con visión, fe y compromiso, esas metas se convierten en declaraciones de fe y de propósito que movilizan a la iglesia a llegar a ser lo que confiesa creer. Qué importante es esto, ¿verdad? Que la iglesia tenga una visión misionera, que la iglesia no solo la articule, dijimos, sino que también la tenga a la vista y la iglesia sepa cuáles son nuestras metas, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, de qué forma la realizamos, ¿no? Y se convierten en declaraciones de fe y propósito que nos movilizan, que crean expectativa, ¿no? Esperanza, emocionan, vaya, el corazón de la iglesia, porque hay algo por qué trabajar, hay algo ya definido que vamos a hacer, ¿no? Y también en ese sentido damos al blanco, en el blanco, ¿no? Cuando la iglesia establece entonces esta acción, esta misión, estas declaraciones de lo que la iglesia va a estar haciendo durante el año, durante los meses siguientes, ¿verdad? Tenemos estas metas, tenemos esas actividades, tenemos estas acciones, tenemos que estar haciendo esto cada uno individualmente, pero también de manera comunitaria. Entonces, qué importante es fijar una visión misionera en la iglesia local. Qué importante es transmitir estas declaraciones, que la iglesia las conozca y que la iglesia se empape de ellas. Y esto va a llevar a movilizar a cada miembro de la congregación local para que se una a la misión de la iglesia local. Por último, y a manera de resumen eh, en esta misma tono, ¿verdad? Una buena administración en la iglesia local. Es otro consejo, ¿verdad? Eh, Les cito estas etapas de administración de una iglesia y mire que tiene elementos que estamos considerando también y que es bueno tenerlos en mente como iglesia local. Estar seguros de que haya conocimiento de compromiso con la fe cristiana, ¿verdad? Conocimiento, compromiso. Otra vez, capacitación, ¿verdad? Qué importante es este elemento. Conocimiento y capacitación, compromiso con la fe cristiana. Necesitamos miembros comprometidos. Yo oro y espero que ustedes sean así, ¿verdad? Y sigan, ¿no?, siendo miembros comprometidos con la iglesia local. Número dos, coordinar todas las experiencias y actividades de la iglesia para que sus miembros se apoyen mutuamente en la misión comunal, ¿verdad? ¿De qué manera estamos planificando, coordinando lo que está sucediendo, las actividades que hacemos, de tal manera que ningún miembro se quede sin vivir esa experiencia y que se vea allí cómo la iglesia se apoya, cómo todos participan según sus dones, según sus capacidades, ¿verdad? Y en esa colaboración, cómo es que la iglesia se anima cuando la iglesia realiza la misión, ¿verdad? Entonces, coordinación, planificación de tal manera que ningún miembro quede fuera, no que todos estén allí contribuyendo, ¿no? Y eso mejora una experiencia de lo más maravillosa para cada miembro. Ver que cada aspecto de la vida de la iglesia constituye una oportunidad para servir a otros, ¿sí? Entonces, estar siempre viendo de qué manera esta actividad, esto que estoy haciendo, es un espacio para servir a los demás, ¿sí?
de qué manera la adoración, de qué manera la enseñanza, de qué manera este servicio se convierte en una oportunidad para servir a las personas en necesidad. Entonces, discernimiento, oración, ¿verdad? Visión, necesitamos estos elementos para estar viendo, Señor, de qué manera no solamente pensamos en nosotros como iglesia, sino estamos pensando en otros, estamos pensando allá afuera también, cómo esta actividad puede beneficiar a otros, cómo este servicio puede no solamente bendecirnos como iglesia local, sino cómo este servicio puede bendecir a otros en necesidad también. Comprender la cultura del medio ambiente que rodea a la congregación y poder comunicarse efectivamente con ella. Lo que decía al principio, ¿no? Empaparse de las necesidades del contexto inmediato, es decir, de nuestro alrededor. Comprender su cultura, sus expresiones, ¿verdad? Sus tradiciones, ¿no? ¿Qué tradiciones hay en nuestro pueblo? ¿Qué la gente celebra? La gente sin Cristo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Entender, comprender, no solamente emitir un juicio y condenarlos, ¿verdad? Eso que hacen es del diablo, eso que hacen está mal, y ya, pero ¿se ha preguntado por qué lo hacen? ¿Qué entendimiento tienen sobre eso? Entonces necesitamos ser empáticos en este sentido y comprender la cultura y sus expresiones, de tal manera que podamos entonces establecer diálogos con ellos, de tal manera que creamos puentes de comunicación para que así podamos entonces tener una oportunidad de transmitir el Evangelio. Pero eso lo hacemos cuando comprendemos la cultura, el medio ambiente que nos rodea, cuando comprendemos a las personas, las escuchamos y entonces entendemos por qué piensan así, por qué actúan de esa manera. Y es ahí que podemos entonces comunicarnos de manera efectiva. Qué importante es esto. Involucrar a todos, ya lo dijimos también, ¿no? Los miembros de la iglesia en la obra misionera como una comunidad en ministerio. Hacer de cada miembro un misionero, ¿verdad? Que todos los miembros se involucren, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué hacemos para involucrarlos a todos? Sé que esto es difícil a veces, pero intentemos empapar a otros, contagiar a otros. Usted puede hacerlo. Usted empape, comunique la visión, usted comparta la experiencia. Ayer fuimos, compartimos alimentos en el hospital y vieras qué cosas hizo Dios y testifíqueles a sus hermanos y motívelos y dice, únete, ¿verdad? No nos acompañaste, acompáñanos en esta ocasión y verás cómo Dios se mueve y verás a Dios obrar y contagie de esa vitalidad, de esa experiencia, de esa vivencia con Dios. Involucre a todos, involucremos a todos, ¿sí? Y veamos cómo es que el cuerpo de Cristo trabaja unido para realizar la misión. Termino eh, esta, este, este, esta clase, ¿verdad? Con esta cita de Christopher Wright, un eh, biblista del Nuevo Testamento. Creo que para concluir estas clases está perfecta. Miren lo que él dice, el desafío ético del pueblo de Dios es, primero, reconocer la misión de Dios. Lo hemos hecho, ¿verdad? Lo estamos haciendo. Ya reconocimos que la misión es de Dios, que Él siempre lo ha estado haciendo. Es un Dios misionero, es un Dios enviador, es un Dios que en toda la historia se trata, y toda la historia bíblica se trata de su misión, ¿verdad? Entonces, por eso, Dios, primero reconocemos la misión de Dios, que provee el pulso de su existencia. O sea, provee el pulso de existencia de la iglesia local. ¿Sí? Eso nos da vida, eso es la razón de nuestra existencia en este mundo. Y luego, una vez que hemos hecho eso, dice Wright, respondemos en formas que lo expresen y faciliten. Es decir, en formas de que expresen y faciliten la obra de Dios, que expresen y faciliten la misión de Dios, que expresen y faciliten la misión de Jesús a la manera de Jesús. En lugar, dice, qué importante es, en lugar de negarla y entorpecerla. Cuidado, ¿verdad? Qué advertencia. En vez de negarla, decir, no hay nada que hacer, no hagamos misiones, no hagamos nada.
o entorpecerla, ¿verdad? Poner trabas, en vez de soluciones, problemas, ¿no? O ser un miembro que está dando simplemente siempre problemas. Y no estamos haciendo la misión por estar centrados en problemas, ¿verdad? Que nosotros mismos nos buscamos, o por rebelión, por rebeldía, por indiferencia. Busquemos que la iglesia local, que el Espíritu Santo le guíe, que Dios le dé sabiduría y entendimiento para que busque formas según su contexto y sus necesidades que ya vio a su alrededor, que busque formas de responder a la misión de Dios, ¿no? Y que busque las formas que expresen y faciliten la misión de Dios allí donde ella está. Muy bien, termino entonces. Que Dios les bendiga.